¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Agradezco inmensamente que han estado pendientes, que han estado ahí al tanto del momento en que íbamos a iniciar este live. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde Managua, Nicaragua, por ahí con unos problemillas de conexión, pero ya estamos por acá y yo agradezco inmensamente de verdad que ustedes siempre nos prestan su sintonía. Un saludo cordial para todos los que nos escuchan en todo el territorio nacional, en los diferentes departamentos, comarcas, municipios, comunidades, barrios, colonias, residenciales. A todos de verdad un saludo y un abrazo fraterno de parte de su servidora Aminta Ramírez. Y aquí vamos tratando de salir adelante, de traer a la mesa nuevas ideas, nuevas propuestas que realmente puedan darnos a los nicaragüenses la solución que tanto necesitamos. Y mi amigo, mi amiga es muy importante. Recuerden que mi compromiso es con ustedes y estar a la entera disposición esta red social para que puedan brindar algún comentario, aporte. Y qué bien que ahora la gente no solamente observa los lives, sino que también nos vamos a los comentarios, ¿sí o no? Ahora hay mucho interés en ver qué están comentando los ciudadanos, qué de igual, qué de similar o qué de diferente a lo que podemos opinar cualquiera de nosotros, ¿sí o no? Queremos enviar también un saludo muy especial a toda la gente linda que nos ve a esta hora, que están conectados desde Miami, desde España, desde Canadá, Costa Rica, Guatemala y de diferentes países, desde México, alrededor del mundo. Gracias por estar con nosotros. Ya tenemos a nuestro invitado y ya se los había previamente anunciado. Y bueno, quiero presentarles al doctor Roberto Bendaña, presidente de los Cafés Especiales de Nicaragua, ministro de Agricultura bajo el gobierno del ingeniero Enrique Bolaños, secretario de Competitividad, presidente de Hagamos Democracia, vicepresidente de la Cámara de Comercio Americana AmCham y directivo también del Movimiento Social Iniciativa por el Cambio, radicando actualmente en Houston, Texas, esto en Estados Unidos. Doctor, qué gusto poder saludarle. Gracias por la espera. Buenas noches. Muchísimas gracias a vos, Aminta. El gusto es mío. Realmente es una dicha, primero que todo, estar en tu programa ya tan importante. He visto los miles de seguidores que tenés y sobre todo, pues, poder estarme dirigiendo a través tuyo a los compatriotas nicaragüenses que tanto los extrañan. Qué bueno, qué bueno. Gracias de verdad por tener como muchos otros nicaragüenses que están exiliados o que por X circunstancias tienen que estar en otros países, que sienten esa nostalgia, que sienten esa melancolía por su tierra. Bueno, muy importante conocer, por favor, por su propia voz, un poco acerca de su trayectoria como empresario y cómo a su parecer debería ser el rol del empresario en nuestro país. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, desde joven, desde que estaba en la escuela, pues a través del ejemplo de mi madre, de mi mamá y también de mi papá, ambos fueron empresarios. Y casualmente mi mamá, pues que no era tal vez la norma hace 40 años, ella sí, después de haber tenido 3 hijos, decidió pues involucrarse en su carrera de psicóloga, después su maestría de consejería y manejaba una escuela, específicamente el Colegio de la Sí. Asunción. Y mi padre, cafetalero, pues además de ser agricultor, también dirigía una empresa suplidora de agroquímicos. Y yo en lo personal digo esa pequeña anécdota pues porque viví a mis 14 años de edad la deportación que le hicieron a mi papá. Mi papá, por ser ciudadano americano, el gobierno sandinista en 1981, el 30 de junio, lo deportó, eh, obviamente arbitraria y legalmente, por involucrarse, según ellos, en política interna. Claramente él estaba Ujú. oponiéndose a las políticas económicas cafetaleras de esos entonces. Él era colega de Jorge Salazar, que en ese tiempo lo asesinaron en noviembre de 1980, y los otros colegas de mi papá sufrieron cárcel. Él tuvo la dicha, por ser norteamericano, que lo deportaron. Y desde entonces, pues tengo mi vínculo con la gremialidad, específicamente con Asocafemat, la Asociación de Cafetaleros de Matagalpa, con UPANIC,
la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua y pues del COSEP. Mi papá en ese tiempo que lo deportaron, el presidente y la directiva del COSEP en ese tiempo le dio una carta como embajador, como representante del COSEP aquí en Estados Unidos en el año 1981. Yo estudié mi high school y la universidad, estudié administración de negocios y en 1991, con el triunfo de Doña Violeta, pude regresar a Nicaragua a recuperar las propiedades que les habían confiscado no solo a mi padre, sino a mi abuelo materno, Esteban Maquiu de Matagalpa. Varias fincas cafetaleras, Sí. no todas pudieron ser regresadas, pero desde entonces pues estuve muy involucrado con el sector privado como cafetalero principalmente. Perfecto. Hay un caso para contextualizar un poco antes de entrar en más fuerte en materia. Se le conoce, o la gente cree, ¿verdad?, que usted tiene fuertes señalamientos y así es, ¿verdad?, sobre un caso de estafa. Eso es de lo que se le acusa. Pero nos gustaría hacer para que usted también pueda contar su experiencia, pueda contextualizarnos acerca de esa situación, quizás para la gente que no lo maneja. Hay muchos que ya conocen el caso, otros que no, y pueden quizás tener, doctor Bendaña, muchas versiones del caso. Habrán personas que creerán que sí usted está vinculado a este caso de estafa y hay otros que creerán que es inocente. ¿Cuál es su posición? Por favor, cuéntenos al respecto. ¿Y por qué decidió irse de Nicaragua y no enfrentar la justicia de este país? Muchas gracias. Bueno, efectivamente sí enfrenté la justicia y ante la injusticia de que pasé 4 meses casa por cárcel, aunque pudiera Sí. parecer que es algo fácil estar en su casa, pues la verdad que cuando le congelan los activos a uno, comienza a perder todo, le comienzan a llevar un juicio totalmente fuera del debido proceso. eh, Claramente vi que estaban ocultando las pruebas que tenía yo, ¿verdad? Que eran las escrituras que demostraban que yo había sido parte de la junta directiva de la financiera que estaba siendo denunciada y acusada por 2 meses únicamente, cuando primero se estaba organizando. En medio de esa organización, cuando se contrató al gerente que la iba a manejar, el dueño de la financiera decidió que yo pues ya no iba a participar y salí. Solamente, vuelvo y repito, estuve 2 meses en el año 2009 y eso fue 3 años antes de que salieran estas denuncias. Entonces, pues además de que solo estuve 2 meses, nunca tuve ningún tipo de participación en la operación, en la ejecución, en contactar ninguno de los clientes que fueron los que pusieron las denuncias. Lamentablemente, como sí salí en la constitución original, en el acta constitutiva, entonces esa era el acta que muchos de los clientes utilizaron y a la hora de su denuncia, pensando que yo todavía seguía siendo parte, me involucraron. Vuelvo y repito, yo enfrenté la justicia, le llevé esas escrituras correspondientes a la fiscalía, pero ellos siempre la ocultaron. Cuando vi, ¿verdad?, que después de meses que nosotros poníamos los instrumentos legales correspondientes, diciéndoles que las medidas cautelares contra mi persona, tenerme retenido con una clara evidencia de que no era parte, eran excesivas, y ellos hacían caso omiso de todo eso. Entonces, donde yo sí, ahí decidí, Aminta, que tenía 3 opciones. Una era caer preso, porque claramente la forma que iba, con la falta del debido proceso, y es lo que deseaba el régimen, meterme en la cárcel. Segundo, ya también había recibido ofertas de coima, ¿verdad? De inclusive un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y después queriendo pedirme $200,000, supuestamente aduciendo que con eso podían ayudarme a no enfrentar, a no caer preso. Y dije yo, pues obviamente, si ahorita me piden $200,000, tal vez después va a ser $500,000, tal vez después va a ser otra cosa, y voy a caer parte del sistema
en donde uno vive secuestrado. Y tercero, la otra opción era salirme del país. Yo soy ciudadano americano, gozo de las dos ciudadanías y obviamente, pues sí, con mucha oración, un día los ángeles, digo yo, los ángeles de Dios me abrieron el portón en un descuido, yo lo aproveché, salí caminando por enfrente, por la puerta de enfrente de mi casa. Vuelvo y repito, todo esto, Aminta, es porque además de ser un empresario exitoso, yo con vocación cristiana, católica, había decidido involucrarme para servir a Nicaragua. No solo después ya como empresario, sino habiendo estado en Hagamos Democracia y en la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense, en AmCham, ya estaba incursionando en política y había sido uno de los primeros que denunció los fraudes electorales, no solo en el 2011, desde el 2008, cuando se robaron la alcaldía de Managua y 40 alcaldías municipales. Claramente era una piedra en el zapato, como algunos me dijeron, para el régimen e inclusive para algunos de los partidos democráticos que sabemos son manejados por caudillos que se adueñan de los partidos. Y yo anduve más de un año, en 2010, abogando y solicitando que se realizaran primarias para que de esa forma realmente la población pueda elegir a sus candidatos a alcaldes, sus candidatos a diputados y sus candidatos a presidente. Entonces también estaba volviéndome en una inconveniencia, en una piedra para el zapato de muchos de los caudillos. Perfecto. ¿Usted, el doctor, cree que los medios de comunicación de ese momento, de esa época, hayan sido lo suficientemente objetivos o que realmente se hayan prestado a este juego de manipulación y de inclinar más la balanza a que la gente creyera que usted era culpable de todas estas acusaciones? Bueno, como bien sabes, bueno, esto fue en el 2013, así que ahora es mucho peor, pero ya claramente estaban los canales y los medios de comunicación oficialistas que eso, pues transmitían nada más las versiones que el régimen quería transmitir y nunca sacaban mi opinión al respecto. Pero sí estaban los canales, el canal 12 específicamente. Creo que el Canal 2 todavía estaba andino y le dio cierta cobertura, la radio, los periódicos, que sí le estaban dando buena cobertura. Y recuerda que a través de las redes sociales, pues yo hablaba directamente con la población y yo aprovechaba, ¿verdad? Cosa que también algunas personas decían que era estar hincando al régimen en vez de estarme arreglando con ellos, ¿verdad? Calladito, haciendo, pretendiendo como que ellos estaban conduciendo bien las cosas. No, yo cada arbitrariedad que ellos hacían, yo la denunciaba. Pero, como podrás imaginarte, es la voz de la fiscal general, de la Fiscalía General, contra la de un ciudadano. Y ellos te echan toda la batería y por mucho, pues, que la población inclusive tenga simpatía con uno, cuando te acusan de crimen organizado, también hay mucho temor de amistades o de colegas de asociarse con alguien y que el régimen entonces también los involucre a ellos, ¿verdad? Perfecto. Y es algo, doctor, que no solamente pasa ahora, igual pasaba antes. Hay quienes con valentía hoy por hoy hablan en contra de la dictadura. Hay quienes pensaban quizás diferente, pero luego abrieron sus ojos a la luz de la verdad y hoy tienen también la valentía de expresarse, de decirlo. Y hay quienes quizás por convicción propia o por una sana o buena intención no la tienen, pero sin embargo se pronuncian para, entre comillas, aparentar que están a favor del pueblo, para no perder rating, para no perder simpatía. Pero bueno, ¿cómo se involucra usted en este movimiento social político, Iniciativa por el Cambio, y por qué opta por un gobierno de transición nacional? Bueno, como transición quiero hacer el último recuento de que con ese mismo modelo de mi padre, de mi familia, porque además de mi padre que fue deportado,
Jorge Salazar, pues que era amigo cercano junto con mi padre, que fue asesinado por hablar, por haber dicho no nos vamos a Miami ni nos sometemos, y si nos vamos a la montaña a producir divisas para este país. Mi tío, Leonel Marín Bendaña, lo asesinaron a 1 kilómetro de su finca en 1991, cuando estábamos regresando a recuperar las fincas confiscadas. Eso era claramente crítico a los dueños originales de que no regresaran. Obviamente ese asesinato quedó impune, pero lo que te quiero decir con esto es que los empresarios de los años 80 estaban dispuestos a perder sus propiedades, estaban dispuestos a perder sus vidas. Y ese es el ejemplo con el que yo viví, inclusive ya más reciente en el 2012, después que en el 2011 denuncié el fraude electoral, antes de las municipales, de las elecciones municipales del 2012, cuando tocaba cambiar los magistrados, yo me fui a una huelga de hambre por 6 días frente al Consejo Supremo Electoral con una pancarta que decía waiver o Rivas. Lo que eso quería decir es que no le dieran el waiver. Yo le decía al gobierno americano que no le diera el waiver a Nicaragua si Rivas permanecía como presidente. Y bueno, era vicepresidente de AmCham, era un empresario, pero ese es el rol que yo considero que los empresarios, no solo pensando en su ganancia de sus empresas, deben de jugar para construir realmente la institucionalidad de democracia del país. Es de esa forma, Aminta, que al venir aquí a Estados Unidos, primero que todo, en el 2014, pasé 2 años hasta el 2016, cuando finalmente el juez me condena a 24 años de cárcel, totalmente después, primero en ausencia, y después de que 17 testigos declararon de que ni siquiera me conocían, que nunca tuvieron ninguna comunicación conmigo, pero aún así el juez dijo que yo había dejado la puerta abierta. Y por haber dejado la puerta abierta, por haber participado 2 meses en la organización de esa empresa al principio, me condenó a 22 años de cárcel más 2 años por haberme escapado. Te digo eso en el 2016, cuando también se estaba negociando y tramitando y gestionando la NICA Act. Claramente yo estuve a favor de la NICA Act, y también, al haber sido directivo de AmCham, tenía comunicación con los directivos de AmCham que habían contratado al Grupo Carmen para cabildear en contra de la NICA Act. Y yo estaba en comunicación con ellos tratando de mediar, tratando de buscar un intermedio, pero lamentablemente, aunque me comunicaba con ellos, ellos no me regresaban las llamadas, no mostraron ningún interés, hasta pues que se pasó la NICA Act, y después ya en el 2018, gracias a Dios, ¿verdad? Yo, Aminta, veo la protesta del 2018 como un avivamiento espiritual. Imagínate, después del 2013 al 2018, 5 años después de vivir un martirio, de decir, ¿para qué nadé contra la corriente? Me di contra la pared, tal vez estaba loco, cuando de repente veo jóvenes estudiantes protestando a favor de los ancianos y diciendo que se vaya la pareja dictadora, y de que si van a una mesa no es una mesa de negociación, es una mesa de rendición. Todavía tengo clarito a Víctor Cuadra, a la Zaida Hernández diciendo eso, y después, por supuesto, a Lester Alemán, que se lo dice en la cara, de que iban a sentarse no para negociar, sino para conversar, para acordar la salida de los genocidas, después de que había matado pues a tantas personas, ¿no? Entonces, cuando se comienzan a dar esos acontecimientos, hubo una reunión en Washington en noviembre del 2018 de la diáspora. Me invitaron, yo me sentí muy honrado porque me hayan involucrado, y pues obviamente participé.
no tan activamente, porque lo que estaba más activo es la oposición, la UNAP, que se estaba creando, la alianza que se comenzaba a conformar, si bien recuerdo, y ellos son los que vinieron a exponer el caso. Desde ese momento ya había un grupo de nicaragüenses que decíamos que no había que dialogar con el genocida, pero todavía le dimos el beneficio de la duda. Dijimos, bueno, eso es lo que quiere la mayoría, veamos, y si podemos lograr pues unas elecciones anticipadas, probemos. Pero desde ese entonces, lo que te quiero decir, ya surge, y pues desde las protestas, el clamor de no negociar y de no ir a elecciones con un régimen criminal, porque ha quebrantado la Constitución y porque según la Constitución, pues obviamente no son aptos ni siquiera para ser candidatos a presidente y vicepresidente. Perfecto. Dice un dicho que cuando los gobernantes pierden la confianza del pueblo, pierden juntamente el poder, ¿verdad? Bueno, usted está diciendo claramente y tal como otros miembros también del movimiento Iniciativa por el Cambio lo han planteado, que no es viable ir a elecciones en estos momentos. Sin embargo, la oposición se está muy bien preparando para dicho acontecimiento. Ustedes lo que proponen es un gobierno de transición nacional. Básicamente, ¿qué es lo que integra? ¿Cuáles son los puntos, la estructura de esta propuesta que ustedes hacen? Bueno, aquí creo que es importante hacerle ver a la población que nuestra propuesta es realmente la vía constitucional, porque Sí, realmente nuestros detractores dicen que más bien hay que ir por la vía constitucional. Y esto recuerdo, Aminta, yo fui presidente de Hagamos Democracia. Y entonces en el 2018 el presidente de Hagamos Democracia es mi mejor amigo Luciano García. Y entonces la salida constitucional que ellos propusieron hace 2 años era un plebiscito. Pero nosotros mismos le decíamos, ¿cómo se te ocurre que va a ser viable un plebiscito si tiene que pasar por la asamblea y la asamblea es controlada por el régimen? Entonces es lo que hemos venido señalando, que más bien si nos abocamos al artículo 147 de la Constitución, donde dice que para ser presidente el ciudadano debe estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Después de que mataste a más de 300 ciudadanos, no es posible que estés en pleno goce de tus derechos civiles. Obviamente lo está porque la Corte es parte del régimen. Además, también la Constitución dice que no puede ser candidato a presidente ni vicepresidente los que hayan alterado el orden constitucional. Claramente, el régimen viene alterando el orden constitucional. En este sentido, también yo les recuerdo que desde el 2011, primero en el 2008 que se roban 40 alcaldías, más del 25% de los territorios. Después en el 2011, más que la reelección, a mí me gusta señalar que se robaron las diputaciones. O sea, el frente no tenía más del 40% de los curules. O sea, no tenía más del 40% de los diputados. Y con esa elección, con ese fraude electoral, lograron llegar al 67%. O sea, se robaron un 27% para ya tener las 2/3 partes de los diputados y poder cambiar la constitución. Entonces, de esa forma, en el 2014, ellos hacen una constitución a su medida. Entonces, por eso, vuelvo y repito, nosotros pensamos como el COSEP más bien lo propuso en el 2018, amistad, que hubo una carta de los consejeros del COSEP y de los presidentes de las 22 cámaras, en donde en la carta le decían a Daniel Ortega que tenía que existir un acuerdo político, un acuerdo político para salir de esa crisis en la que estaban. Y hoy en día, después de 2 años, en donde se ha ido empeorando la situación, más bien ahora han echado para atrás y ya no hablan de una reforma política,
que debería incluir lo electoral, debería de incluir lo judicial, debería de incluir la seguridad ciudadana. Ahora hablan nada más de reformas electorales y ni eso se va a obtener. Entonces, por eso es que nosotros partimos de que el gobierno es ilegítimo de origen, ilegítimo en el ejercicio, y por lo tanto hay leyes y normativas internacionales como el R2P, the Responsibility to Protect, la responsabilidad para proteger, que es que la comunidad internacional, cuando es el gobernante el que está matando a su pueblo, es responsabilidad de la comunidad internacional prevenir los genocidios. Entonces, esa carta, la oposición todavía no la ha jugado, no ha ido a tocar esa puerta. Y nosotros se lo hemos planteado a la alianza y le hemos dicho, le financiamos el viaje si lo necesitan, vayamos juntos, pero por favor toquemos la puerta, pongámonos en fila. Y muchas veces nos dicen, no, es que eso toma mucho tiempo. Pero bueno, si toma mucho tiempo, pongámonos en fila y al menos ya encaminemos el asunto. Y esa es una, Aminta, de las acciones que nosotros proponemos para esa ruta de salida, porque al principio nos decían, es que ustedes no tienen el marco jurídico que los respalde. Entonces nos dimos a la tarea, y no en Nicaragua, porque el marco jurídico de Nicaragua, ya vuelvo y repito, está en manos del régimen. Entonces nos fuimos a la jurisdicción y las leyes internacionales y encontramos, además del R2P, la Convención de Palermo. La Convención de Palermo es la que se utiliza para enjuiciar a los criminales internacionales y que ya a través de las sanciones se ha demostrado pues ya que además de que son traficantes de armas, que son traficantes de droga, porque los mencionan en esta acusación de los carteles de los soles, también lavan dinero y el lavado de dinero es otro delito internacional. Entonces, además del R2P, además de la Convención de Palermo, también hay que continuar con las sanciones. Yo creo que ahora ya es tiempo y es una de las cosas que le recomiendo yo a Mike Healy, que le recomiendo yo a Mario Janón, que están de candidato a presidente, que es hora de hacer una lista de las empresas que han estado lavando dinero. Y a propósito del COSEP, bueno, simplemente aclaramos a toda la gente que está conectada. Estoy conversando con el doctor Roberto Bendaña desde Texas, nicaragüense, pues que hace muchos años fue acusado por el delito de estafa. Él ha presentado su versión, ¿verdad?, en su defensa para esta nueva generación que quizás no conozca lo ocurrido. Es miembro del movimiento social político Iniciativa por el Cambio, que propone primordialmente el gobierno de transición nacional. ¿Ustedes sí apoyarían esta opción pacífica, cívica, de elecciones, siempre y cuando sean justas, libres, transparentes, como lo han venido sosteniendo, pero que se le dé prioridad antes al gobierno de transición? Bueno, hablando del COSEP, doctor Bendaña, y que quizás mucha gente diga, pues, ¿qué tiene que ver el Consejo Superior de la Empresa Privada con el contexto actual en Nicaragua? Y eso es lo que precisamente le pregunto. ¿Tiene esto alguna relación con lo que estamos pasando? ¿Debería o por qué debería de interesarse los nicaragüenses con estas elecciones internas del COSEP? Por favor. Bueno, primero que todo, porque como Iniciativa por el Cambio, pues estamos claros que debe ejercerse la presión internacional, que es la que te estaba mencionando de las sanciones, de la Convención de Palermo, del R2P, etcétera, etcétera, pero también la presión nacional. En el país se debe de ir a una desobediencia civil, una desobediencia fiscal, un paro indefinido. Aquí hay un rol de los empresarios muy importante y por eso comencé diciéndote que los empresarios de los años 80 estaban dispuestos a perder sus empresas, estaban dispuestos a perder su vida. Y hoy en día, pues lastimosamente, por las secuelas del modelo COSEP, de la complicidad que vivieron antes del 2018, pareciera que no están dispuestos, pero quiero resaltar lo que dijo el economista, el doctor Néstor Avendaño, que en el 2017 los bancos estaban logrando
ganancias, utilidades netas del 50% de su capital. O sea, una ganancia exorbitante. Y eso realmente, como decimos en Boinica, le chorrea sangre. Y por eso el COSEP, lastimosamente, nos hacía creer a la población y a los mismos empresarios que la función de ello es generar empleo, es generar bienestar económico, pero que la parte política le correspondía a los partidos políticos o a la sociedad civil. Hoy yo me comuniqué vía YouTube y leí los estatutos del COSEP. Y en la parte de los objetivos y los fines del COSEP, en el inciso A habla de la reactivación económica, pero en el inciso B habla de la democracia, habla de las libertades, habla de la defensa de los derechos humanos. Entonces, es función inclusive de acuerdo a sus propios estatutos. Y bueno, Y doctor, como bien doctor, dijiste, eh, sí, están en la obligación de escuchar a la población, porque eso fue lo que ocurrió con el estallido social del 2018. Hubo un reclamo, una exigencia por parte de la ciudadanía que salió a las calles a protestar a través de las redes sociales, que es otra plataforma que nos permite por lo menos expresarnos libremente. Hubo una exigencia hacia el Consejo Superior de la Empresa Privada, en su momento al directivo, ¿verdad? Y entonces vimos que hubo como una reacción de, ok, la gente lo está pidiendo, lo está no solo pidiendo, exigiendo, pero vimos una reacción un poco extraña, lenta, la gente pues empezó a especular sobre el actuar de la empresa privada, y más cuando hay incidencias, cuando hay afectaciones en el ámbito económico. ¿Cómo vio usted ese panorama? Reivindicando, ¿verdad? Nuevamente la razón de este tema, cómo debe comportarse realmente la empresa privada, cómo deberían de ejercer su rol. bueno, casualmente en el 2018 se vieron en la sin remedio. O sea, vieron que el país entero se volcó a protestar. Y yo creo que obviamente hubiera sido una posición política totalmente absurda de que ellos siguieran indiferentes, ¿verdad? Que ellos voltearan la mirada para otro lado. Eh, Claramente, primero, la reforma del Seguro Social que estaban imponiendo también les afectaba. Así que también se involucraron ellos en esa protesta. Pero después, lamentablemente, vimos cómo el Gran Capital tuvo un encuentro con Daniel Ortega, acordaron el diálogo y cayeron nuevamente en la trampa. Y cuando digo que cayeron en la trampa es porque desde los años 80, Minta, venimos con este mismo cuento de diálogo, de elecciones. Ellos controlan el ejército y controlan el Poder Judicial. En el 2014 la Iglesia, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, propuso un pacto social, propuso que hubiera un acuerdo nacional entre todos los sectores y no le hizo caso. En el 2014, que se hizo la reforma constitucional, en donde el COSEP negoció extra parlamentariamente, también se les dijo que en el 2015 iba a haber reformas electorales y que iba a haber cambio de los magistrados y no cumplieron. Entonces aquí, vuelvo y repito, es donde el sector privado debería dejar de pagar sus impuestos, porque los impuestos es lo que te da el derecho de poder exigir. Es la obligación de un ciudadano y de una empresa para con el gobierno, pero cuando el gobierno está cumpliendo con sus tareas y sus obligaciones. Si alguien no está cumpliendo y no te está entregando los servicios, uno deja de pagar. Y entonces eso crearía una iliquidez en las arcas del Estado, de tal forma que entonces sí los obligaría a sentarse y a escuchar a los empresarios. Entonces los empresarios sí estarían representando no solo a sus empresas y buscando cómo retomar la institucionalidad del país, que es el primer pilar de importancia en la competitividad de un país. Pero obviamente estarían también cumpliendo con su estatuto de trabajar en pro
de la democracia del país y de la defensa de los derechos humanos que lo contempla en sus estatutos. Perfecto. Ustedes tienen todas estas propuestas, estos planteamientos debidamente sustentados en una documentación que goza de mucha estrategia, de mucha asesoría por parte de todos los que aglomeran al movimiento social político. Iniciativas están disponibles, ¿verdad? A su entera disposición, bueno, servido para que la gente pueda verlo por sí misma, pueda leerlo, igual se pueden documentar a través del sitio web de ustedes. Un mensaje final, doctor Benday. Si quisiera resaltar dos cosas. Uno, que Sí, mañana 8 de septiembre se celebra el natalicio, ¿verdad? Se conmemora el Día del Empresario porque en el 2004, a través de un decreto presidencial, don Enrique Bolaños nombra Día del Empresario porque es el día de nacimiento de Jorge Salazar, que fue asesinado hace 40 años. Y se sabe que la persona que iba en el vehículo con él, que era un infiltrado de la seguridad del Estado, era Néstor Moncada Lao. Y Néstor Moncada Lao hoy en día es la mano derecha de la pareja Ortega Murillo y es el que controla en la sombra a la Policía Nacional y al Poder Judicial. Así que no tiene nombre que los empresarios estén conmemorando a Jorge Salazar y todavía 40 años después no se le haga justicia. Y lo segundo que quisiera mencionar es sobre mi caso en lo personal. A las monjitas teresianas, que fueron las primeras que sí. denunciaron porque habían hecho una inversión de $400,000, se les pagó. Inclusive mi madre puso una tercera parte de esos $500,000 porque la misma fiscalía, Amita, había ofrecido que iba a haber un sobreseguimiento definitivo para mi persona, porque ellos decían que pretendían resolver eso y que el resto de los casos lo iban a tirar a la vía civil. Entonces le hicieron creer a mi madre que pagando más de $175,000 para poderle pagar a las monjitas, que con eso iba a haber un sobreseguimiento definitivo. Por supuesto que estábamos entre la espada por la pared y si yo no tenía culpa, lo primero que uno dice es no vamos a pagar. Pero por la libertad y obviamente por estar lidiando con un régimen de ese calibre, pues se buscó cómo llegar a esa negociación que incumplieron. Pero lo más duro no es que el régimen incumplió. Lo más triste es que las hermanas teresianas, a cual les tengo mucho, mucho cariño como católico, como cristiano, nunca dijeron esta boca es mía. Ni siquiera se personaron en los juzgados para dar fe que primero se les pagó y segundo, que ellas respondieran que si ellas me conocían a mí o si yo tenía algún tipo de participación. Así que esto, Aminta, nunca lo había compartido con nadie, es premicia para vos, pero es algo que ya tenía en mi pecho desde hace muchos años, compartir con la población y como bien lo puedes ver, no voy a dejar de descansar hasta el último día de mi vida porque realmente haya justicia, no para mí, justicia para el pueblo nicaragüense, para doña Irinea Mejía, que murió antier a los 69 años de edad, una campesina delegada de la palabra de la Iglesia Católica, que su esposo y sus dos hijos fueron acribillados por simplemente reclamar una cédula con la que puedan ejercer su derecho al voto. A doña Irinea yo la acompañé hasta Estados Unidos, en muchos lugares, una persona llena, no se le veía ese odio, una persona, obviamente una delegada de la palabra, una persona de Dios. Entonces, por ese pueblo es que tenemos que trabajar en pro de la justicia de nuestro país. Increíble, ¿verdad? Cuántas reputaciones manchadas cuando hay pésimas, malas y macabras intenciones detrás. Y sobre todo también, vuelvo y repito, a veces los medios de comunicación, quizás por las noticias del día a día, por la agenda, por la falta de recursos, a veces no hay seguimiento a muchas noticias, ¿verdad? Como que queda la información a mitad.
y la gente se queda con eso. Entonces ahí por ahí hay que hacer un llamado también a los diferentes medios que se dedican a informar, a tratar en la medida de lo posible, pese a todas las limitantes que puedan tener las empresas televisivas, radiales o de prensa escrita, digital, hay que tratar de darle seguimiento a las noticias y así como se informa acerca de un caso, poder llegar al intermedio, al durante y al desenlace de esta noticia a fin de salvaguardar la reputación de cualquier persona que se vea implicada en este tipo de situaciones tan delicadas, ¿sí o no? Así que le agradezco de verdad esta exclusiva y que me lo haya compartido por acá para todos nuestros seguidores de mis plataformas y del programa Aquí Vamos. Nuevamente, doctor Roberto Bendaña, muchísimas gracias por habernos acompañado, por su valioso tiempo y al Movimiento Iniciativa por el Cambio también por tomarnos en cuenta para poder dar a conocer a la población todas las propuestas que ustedes tienen en cuanto a este gobierno de transición nacional, que es lo más viable para ustedes. ¿Así es? Buenas noches y Dios te bendiga. A ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros a esta hora de la noche en vivo desde Managua, Nicaragua, para la gente que nos sintoniza en el territorio nacional y en diferentes países del mundo. Soy Anita Ramírez, aquí vamos, mi gente. Muy buenas noches.